Y continuamos entonces con Ojo Clínico, y esta vez con la visita de dos ilustres médicos y profesores franceses de anatomía, cirujanos, que han dado unas conferencias magistrales en el país sobre temas muy novedosos y que alguna imagen ya va a aparecer allí en la pantalla de ustedes. A mi lado está el profesor Vincent Delmas. Bienvenido, profesor. Bienvenido. Gracias por estar aquí. Et de l'autre côté, y del otro lado, está el profesor Hull, también de la Universidad René Descartes. Bienvenido. Merci. Bienvenido. Bueno, miren, en dos palabras yo voy a preguntarles a ellos de qué se trata esto que han hablado. Estamos en este momento, y le agradezco a Tini, en la Facultad de Medicina de La Plata. Profesor Delmas, ¿qué nos deja como conocimiento 2500 años de enseñanza de la anatomía? Qu'est-ce qu'il nous laisse comme apprentissage 2500 années d'études de l'anatomie? L'étude de l'anatomie est la plus ancienne des sciences médicales. El estudio de la anatomía es la más antigua de las ciencias médicas, Mais elle n'a cessé d'évoluer avec les techniques d'exploration du corps humain. pero no ha cesado en estos 25 siglos de evolucionar con los distintos accesos que se le ha dado para estudio al cuerpo humano. Initialement, on prenait un bistouri pour comprendre comment était fait le corps humain. Inicialmente tomamos un bisturí para disecar y comprender cómo era el cuerpo humano adentro. Puis, avec les progrès de la chirurgie, de l'anesthésie, Luego, con el progreso, por ejemplo, y la aparición de la anestesia, l'anatomie est devenue l'anatomie chirurgicale chez le vivant. la anatomía entonces se transforma en una anatomía en un sujeto vivo, dormido pero vivo. Avec les rayons X, Con los rayos X nous avons fait aussi de l'anatomie sur le vivant, también hemos hecho entonces anatomía o estudio de anatomía en los seres vivos, mais sans ouvrir la peau. pero sin cortar la piel. Aujourd'hui, avec les techniques numériques, Hoy, en esta época, con las técnicas llamadas numéricas, il est possible de connaître le corps humain es posible conocer el cuerpo humano vivant vivo, sans l'ouvrir, sin abrirlo, et c'est un outil fantastique y es un elemento fantástico pour réaliser des dissections assistées par ordinateur para hacer la disección anatómica, pero asistido, ayudado por la computadora, et pour aider le chirurgien y para ayudar al cirujano à préparer ses interventions chirurgicales. a preparar sus intervenciones quirúrgicas. Monsieur Hull, pardon, Monsieur Hull, on vient d'inaugurer aujourd'hui une chaire de l'UNESCO de anatomía 3D. Venimos entonces de inaugurar una cátedra de la UNESCO de anatomía 3D. Qu'est-ce que cela veut dire? Qu'est-ce que cela signifie? ¿Qué significa esto? La signification, c'est surtout le début d'un partenariat entre les universités du monde entier pour collaborer à ce grand projet de la reconstruction 3D du corps humain. Esto entonces incluye a este proyecto en común de todo el mundo, ahora nosotros también, para conocer más concienzudamente, si se pudiera y si se puede, el cuerpo humano a través de estas nuevas técnicas. Y también ayuda en las cuestiones quirúrgicas, introduciéndose dentro de los vasos. Elle aide aussi à s'introduire dans les vaisseaux pour considérer certaines questions chirurgicales. Plutôt quelques explorations, car pour l'instant, cette imagerie ne permet que de contrôler et d'investiguer, et sert par contre de contrôle au chirurgien qui va faire un geste direct. Por el momento, estas intervenciones, muy interesante lo que dice,
sirven para controlar la evolución de alguna cirugía y para avisar al cirujano en algún gesto que va a hacer en el futuro, pero no como instrumento quirúrgico como tal. Dans l'avenir, il est probable que la robotique permettra de contrôler encore plus précisément et directement les choses. En el futuro es posible que la robótica, como ciencia y como elemento, permita hacer estas cosas. Yo ahora recuerdo aquella linda película que se hizo, un viaje fantástico donde se mete en Voyage Fantastique, il me semble que s'appelait le film, una cápsula pequeña dentro del torrente sanguíneo. Bueno, esto que era ficción, hoy lo hemos visto aquí en realidad en la Facultad de Medicina. Est-ce que je peux changer de sujet? Comment trouvez-vous l'Argentine? ¿Cómo encuentra usted a la Argentina? Eh bien, d'abord, nous avons reçu partout un accueil très amical. Dice, primero, hemos recibido por todas partes un acogimiento muy amistoso, avec une grande curiosité et attente de l'anatomie numérique. y con una gran, digamos, esperanza y deseo de conocer por parte del público la anatomía numérica. Ça, sur le plan académique. Et sur le plan quotidien. Eso en el plano académico. Y sobre el plano cotidiano. Sur le plan quotidien, il y a, Par exemple, je vais vous aider. il y a beaucoup de ressemblances entre Paris et Buenos Aires. Ah oui? Beaucoup de ressemblances Hay entre Paris. muchas cosas parecidas entre París y Buenos Aires. Et donc, nous ne sommes pas dépaysés parmi vous. Y no nos sentimos como si fuéramos extranjeros entre ustedes. Qu'est-ce que vous pensez, par exemple, de nos viandes et de nos vins? ¿Qué piensan, por ejemplo, de nuestras carnes y nuestros vinos? Angus est magnifique El Angus, el bife de Angus es magnífico et le Malbec délicieux. y el Malbec es delicioso. Muy bien, eso alcanza. Eso alcanzó, il a suffi. Et vous, monsieur, vous êtes là depuis beaucoup de temps, plus d'une fois. C'est pas la première. C'est pas la première C'est fois. pas la première. Oui, j'aime beaucoup revenir en Argentine. Je collaborais ces dernières années beaucoup avec les flébologues argentins. He colaborado últimamente con los flebólogos argentinos Et je suis même membre honoraire de la Société argentine de y phlébologie. soy miembro honorario de la Sociedad Argentina de Flebología. Et, pardon, un de mes principaux collègues avec qui je fais mes conférences sur l'anatomie des veines dans le monde est un collègue argentin de Santa Fe. Ah, y mi colega más cercano con el que yo trabajo para dar mis conferencias en el mundo es un colega argentino de Santa Fe. Bon, je vous remercie, vous deux, cher monsieur, illustre profesor. Nous n'avons pas du Chambertin ici, no tenemos el vino Chambertin, pero estamos muy contentos con nuestro Malbec. Nous sommes très contents avec notre Malbec. Et surtout avec vos opinions. Merci bien, tous les deux. Pour nous, c'est un honneur de vous avoir eu ici à la Faculté de Médecine. Muchas gracias. Gracias. Bien, esto es todo por el momento. No se vayan, que seguimos con Ojo Clínico. Ya venimos. Muchas gracias. Merci a vous.